Los aspectos tributarios que tienen que ver con las microempresas. Recuerden que en las microempresas se aplica la contabilidad simplificada de acuerdo a unos lineamientos establecidos por el Estado. Estas microempresas pues deben cumplir con unos requisitos previos para ser catalogadas como tal. Y obviamente pues la entidad encargada en nuestro país de administrar esos impuestos pues es la DIAN, y con la DIAN es que se vienen a comunicar las microempresas para hablar de cuáles son esas obligaciones tributarias concretas que le atañen al desarrollo de su objeto social. Entonces tenemos que las microempresas, y aquí hay que hacer énfasis en que las microempresas no solamente son personas jurídicas, sino también personas naturales, ¿sí?, que cumplan con esos requisitos previos descritos en el respectivo decreto expedido por el Estado. Y es que esas microempresas deben tener como primera medida el RUT. Así como nosotros como ciudadanos nos identificamos con un documento denominado cédula de ciudadanía para cuestiones civiles, los microempresarios para cuestiones comerciales deben identificarse con un documento que se le llama NIT, ¿sí? Ese NIT se tramita por medio de un documento denominado Registro Único Tributario. Entonces tenemos que en ese Registro Único Tributario nos identifican a nosotros como comerciantes o como usuarios de la DIAN con el número de identificación tributaria, y en ese RUT nos están diciendo la fecha y qué tipo de obligaciones tributarias tengo que cumplir y que me las está administrando la DIAN. Es decir, cuando se inscribe una microempresa en Colombia en la DIAN, además del NIT, pues le están diciendo que es responsable del impuesto de renta, que le están diciendo que es responsable del impuesto IVA, que es responsable también de retención en la fuente y de otras obligaciones, todo dependiendo de cuáles son cuál es el objeto social o la actividad productora de renta de esa microempresa. Entonces, también estas microempresas deben pagar impuestos como el de renta, que tiene que ver directamente con los ingresos que tiene la compañía, y a partir de esos ingresos se deducen unos costos y unos gastos y da como resultado una utilidad. Sobre esa utilidad pues vendría a pagar un porcentaje de impuestos de acuerdo al tipo de microempresario, si es una sociedad o es una persona natural. Ahora bien, si esa actividad productora de renta cumple con el hecho generador del impuesto a las ventas, que es el IVA, pues será responsable de cobrarlo, ¿sí?, y por eso le denominamos responsable del impuesto a las ventas. Entonces tendría que facturarlo y se le denominaría IVA generado, y ese IVA que también cancela cuando paga servicios o cuando paga costos para poder funcionar sería denominado como IVA descontable, y a la final sumaría el IVA generado, restaría el IVA descontable y daría un valor a pagar al Estado. Y otros impuestos que pueden ser el Impuesto Nacional al Consumo, puede ser RETEICA, puede ser IVA, puede ser impuestos nacionales, departamentales, municipales, todo depende de la actividad productora de renta. Por eso es importantísimo cuando se va a hablar con una microempresa que identifique claramente cuáles son esas obligaciones fiscales con las que se va a comprometer, porque es importante conocer qué impuestos nacionales, qué impuestos departamentales y qué impuestos municipales va a tener que atender para poder cumplir con su objeto social. Debe efectuar retención en la fuente, es una de las obligaciones más importantes que tienen los microempresarios en Colombia, y para eso deben cumplir con unos requisitos, ¿sí? En retención en la fuente hay que hacer énfasis que no es ningún impuesto, ¿sí?, es un mecanismo para recaudar impuestos como el impuesto de renta, el ICA y el impuesto IVA. Entonces, muchos microempresarios, dependiendo de su objeto social y de su conformación, pues están obligados a retener por renta, a retener por IVA, a retener por ICA, a hacer autorretención especial por renta, es decir, todo un conglomerado de obligaciones para poder cumplir con esta normatividad que establece el Estado. Espero que estos conocimientos les sean de mucha ayuda para su proceso de aprendizaje.